salvación. Muéstranos lo que ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan. Asegurando, él afirma que el que oye su palabra, es que son bienaventurados aquellos que oyen, hermanos, la palabra de Dios, la oyen y la aplican en sus vidas. El que escucha la palabra de Dios y cree el mensaje, cree en aquel que fue enviado, sea en el Señor Jesucristo, el Señor asegura que adquiere, que recibe, que obtiene vida eterna y no vendrá a juicio, no vendrá a condenación. Y aquí afirma algo que quiero centrar el mensaje que Dios me ha dado para su pueblo. Está hablando la palabra de Dios y el Señor Jesucristo nos habla de una condición, de un cambio radical, de un cambio, hermanos, que dice: mas ha pasado de muerte a vida. El que cree en el Señor, el que oye la palabra, el que aplica la palabra, el que recibe al Señor, el que tiene a Jesús, tiene la vida. El que tiene al Padre tiene la vida. El que tiene al Espíritu Santo en él tiene la vida. El que tiene la esencia tiene la vida. Si usted tiene el Espíritu Santo, el Ruach de Dios, usted tiene la esencia, usted tiene la vida. Y quiero decirles, hermanos, que hoy Dios tiene una palabra. El tema que hoy quiero centrar, ¿verdad?, y comunicarle, pasarle al pueblo de Dios, lleva por título: de muerte a vida. Ese es el título de mensaje y quiero decirle que preste atención. Gracias, hermano. Quiero decirle que preste atención a todo el pueblo, a toda la audiencia de Dios que tiene la bendición de poder escuchar la palabra de Dios. De muerte a vida. La Biblia nos habla en el libro de Génesis capítulo 1 de que la tierra estaba convertida en un caos. La Biblia nos dice que había un vacío, había un desorden. Y la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo de Dios se paseaba sobre la faz del abismo. La Biblia nos enseña que había tinieblas, había densas tinieblas, había una grande oscuridad. Las tinieblas estaban entremetidas entre la luz. No había vida, no había nada visible. La Biblia dice que el Espíritu de Dios trajo un estremecimiento. Que el Espíritu de Dios, cuando el Padre o cuando Dios abrió su boca, empezó la vida. Empezó la existencia de todas las cosas. Cuando el Padre abrió su boca, el Espíritu de Dios trajo una hecatombe, un estremecimiento sobre la faz de la tierra, que estremeció, que sacudió lo invisible y que hubo algo. Ese algo es que lo invisible, o que cuando el Espíritu Santo se movió, hubo una separación de las tinieblas y la luz. Porque ese es el mensaje que Dios, esa es la palabra que Dios quiere hablar. Dios trajo una separación de las tinieblas, de la luz de las tinieblas. Dios sacudió el mundo invisible. Dios separó la luz. Y algo poderoso, algo impactante comenzó a suceder en la tierra. En aquel lugar registrado en la Biblia, en el origen, en el Bereshit, en el comienzo, en las versiones antiguas dicen en los comienzos de Elohim. La Biblia nos dice que después de un gran desorden, o donde había desorden, cuando el Espíritu de Dios vino, empezó a poner en orden todas las cosas. Todo el caos que había, todo el desorden ahora empieza a tomar orden. Toda, hermanos, estructura, o todo aquello que no tenía vida, estructura, después vino a traer un orden y una estructura de reino y una estructura de gobierno. Es porque el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios se movía desde el principio sobre la faz del gran abismo. Y ese lugar que estaba caótico,
esa situación caótica, arruinada, destruida, desordenada, ahora el Espíritu de Dios trae orden. El Espíritu de Dios trajo vida. Y por medio de este mensaje, escuche, pueblo de Dios, por medio de esta palabra, Dios te dice que el Espíritu Santo hoy quiere quitar las tinieblas de tu vida. Que hay vacíos que el Espíritu Santo, si tú le permites el día de hoy, el Espíritu de Dios quiere llenar ese vacío y echar de ti fuera todas esas tinieblas que han traído destrucción, que han traído, hermanos, una vida caótica, que han traído un vacío en tu vida. Si esta palabra es para ti, recíbela, porque el Espíritu de Dios quiere hoy traer orden donde hay desorden. El Espíritu de Dios quiere traer vida donde ronda la muerte, porque Él te confió su gloria, porque el Dios que tú le sirves te ha hecho un llamado poderoso. Y ese Dios, desde el principio hasta el fin de las Escrituras, Él está interesado en que haya una separación de las luz de las tinieblas. Si usted analiza con cuidado en los principios de Dios, o en el principio cuando creó los cielos, nos damos cuenta que hay una separación. Y vio, usted lee el Génesis, dice que vio Dios que la luz era buena. Y no está hablando de una luz cósmica, porque si usted lee, hermanos, el sol todavía no aparece, el cosmos, el sistema, todavía no. La palabra está hablando que cuando había un desorden y había un vacío y el Espíritu de Dios, había unos seres poderosos que irradiaban luz llamados los Ormalak, y Dios estaba interesado porque usted sabe que hubo un ser, hermanos, que fue perfecto, era el sello de la perfección, y Dios tuvo que separar la luz de las tinieblas. Y es lo que Dios en esta mañana está hablándole al pueblo de Dios. Es lo que Dios está trayéndole a la iglesia el día de hoy, que desde el principio el Señor ha estado interesado en esa separación, porque tú no eres tinieblas. La Biblia nos habla ahí en Mateo que había un pueblo que vivía sentado en tinieblas, pero ese pueblo un día vino una luz que le iluminó, y el pueblo que estaba en tinieblas vio una gran luz. Era la luz admirable de aquel que vino a esta tierra. La luz bajó a este mundo. El Señor Jesucristo es la luz, es la vida, es la verdad, y es el que trajo orden al mundo, vida al mundo. Donde había muerte, donde el reino de las tinieblas tenían. Por eso Juan dice, y el mundo entero, el globo terráqueo, el planeta entero está bajo las garras del maligno. Sucede en la actualidad, pero el imperio de la muerte y del diablo estaban gestados en su máxima potestad de gobierno antes de que Cristo apareciera en este planeta. Pero cuando Cristo vino, hermanos, Él venció la muerte, Él venció las tinieblas, Él venció al diablo, Él venció para darte vida, para separar las tinieblas, la luz de las tinieblas, y darte vida ahora. Por eso dice la palabra que tú eres hijos de luz. Dios habita en luz, Dios no habita en las tinieblas. Hay dos reinos: el reino de los cielos, el reino donde nos dice Apocalipsis 4 que Juan vio un cielo abierto y miró un trono sublime, alto y poderoso, como vio el profeta Isaías en el capítulo 6. Y Juan dice: yo vi un trono. El trono era inmensamente grande, el trono era poderoso. El trono, hermanos, estaba lleno de seres que irradian fuego, hermanos, seres de fuego llamados serafines. Había seres postrados, los 24 ancianos, y había adoración poderosa. Y allá en el cielo dice la Biblia que decían: santo, santo, santo es el Señor Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que será. Él habita en un mar de fuego, Él habita en la luz. Él es luz, Él es la esencia, Él es la vida. La ciencia se pregunta cómo se sostiene el planeta o el universo, el multiverso entero, de la nada. Pero usted y yo, que conocemos la estructura, la palabra de Dios, sabemos que es Dios el que sostiene todo. Dios es la luz, y donde está el Espíritu de Dios. Y quiero decirles que aquí está el Espíritu de Dios. ¿Alguien cree que el Espíritu de Dios está en este lugar?
Alguien puede percibir al Espíritu Santo de Dios en este lugar. Si usted cree que el Espíritu Santo de Dios está aquí, dele honra, dele gloria a Dios, porque la esencia está aquí, porque la vida está aquí, y Él conoce los aromas de la casa del Padre. Él conoce un pueblo que le alaba, que le adora, que le exalta, que tiene hambre y que tiene sed de Dios. Cuando el Espíritu Santo apareció en el comienzo, donde había desorden, ahora hay orden, ahora hay vida. Quiero darle un paseo por el libro de Ezequiel capítulo 37. Es lo que el Señor te da hoy, en este día, de muerte a vida. En el libro de Ezequiel capítulo 37, la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios le habló. Vino el Espíritu de Dios y le habla al profeta. Vino el Espíritu y le habla a Ezequiel, y lo lleva, lo pone en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Escuche esto, iglesia. No eran esqueletos, había huesos secos en gran manera, había osamentas. La Biblia nos dice en ese pasaje de la Biblia que había habido conflictos. En ese gran valle había habido guerras, hubo destrucción masiva. Las aves de rapiña habían descuartizado los cuerpos. Ya no hay esqueleto, y ahora lo único que hay es huesos esparcidos por todas partes. En la visión de Ezequiel, él mira cadáveres, huesos esparcidos por todas partes. Y la palabra del Señor nos dice algo maravilloso. La Biblia nos enseña que vino el Espíritu de Dios y sopló del norte al sur, al este y al oeste, y empezó, hermanos, a sacudir aquellos huesos que estaban desordenados y estaban secos en gran manera. Cuando vino el Espíritu de Dios, sacudió aquellos huesos, y lo que solo eran huesos esparcidos, cuando vino el Espíritu de Dios, aquellos huesos que estaban tirados por todas partes, con el aliento del Espíritu de Dios, comenzaron a tomar forma. La Biblia dice que se empezó a juntar hueso con cada hueso. Se empezaron a formar los tendones. La piel comenzó a subir, músculos, arterias, venas, tendones, y donde no había sangre, ahora hay sangre. El sistema circulatorio, se crean los órganos. Había cerebros, pero no tenían espíritu, y el profeta le habla al espíritu, porque el Señor le dijo: profetiza y habla al espíritu, hijo de hombre. Y la Biblia dice que el profeta abrió su boca y le habló al Espíritu, y el Espíritu de Dios una vez más manifiesta su poder. La Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios, cuando el Ruá de Dios aparece y sopla aliento de vida, la Biblia dice que hubo un gran terremoto. La Biblia lo registra en este pasaje de Ezequiel 37. Fue un gran terremoto, como fue en el Génesis, en el principio. Y ese terremoto que vino a causa del Espíritu Santo trajo un orden donde había huesos secos y esparcidos por todas partes. Esas osamentas que estaban por todas partes. Cuando vino el Espíritu de Dios, donde había conflicto, caos, muerte, sequedad, ahora empiezan a tomar forma, y lo que estaba desordenado fue ordenado. ¿Cuántos dicen amén? Es que cuando viene el Espíritu Santo de Dios, donde hay desorden, escuchen lo que Dios le está diciendo al pueblo de Dios, lo que Dios a alguien le está hablando. Todo desorden, en el nombre y en autoridad de Jesús, hoy el Señor la quiere diluir. Toda tiniebla, hermanos, que hay, todas las tinieblas que hay en las vidas,
Él quiere echarlas. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Eso es lo que hace la esencia. Eso es lo que hace la vida. Y si alguien le permite al Espíritu de Dios, Él lo hace. Porque el Espíritu a la verdad está dispuesto, dice la palabra de Dios. Hay otro registro en la palabra de Dios, similar al de Ezequiel 37, donde la Biblia dice que la tierra se estremeció en gran manera, donde la Biblia nos enseña que hubo un gran terremoto. Y cuando la Biblia habla gran terremoto es porque fue, hermanos, un cataclismo de magnitud alta. Hubo un gran terremoto y eso pasó. Ese acontecimiento, ese suceso fue cuando el Rey de Gloria, cuando el Señor Jesucristo estaba en el Calvario de Gordón. Eso pasó cuando el Rey de los Reyes y Señor de Señores estaba en el lugar de la calavera, suspendido entre el cielo y la tierra. Y cuando el Señor Jesucristo expresó, dijo una palabra: consumado es, literalmente las piedras se partieron. El velo del templo se partió en dos. El velo se rasgó en dos, dice la Biblia. Y los sepulcros de aquel lugar se abrieron y los muertos salieron de sus tumbas. Cuando vino ese terremoto, la Biblia dice que se abren los sepulcros y los muertos de aquel lugar del Oriente Medio o del Medio Oriente donde estaba Jesús, la Biblia dice, se puede imaginar, hermano, aquel terremoto y aquellas tumbas abriéndose y los muertos, escuche, de muerte a vida. Es que donde está la presencia, es que donde está el Señor, donde Él aparece, huye la muerte. Donde Él manifiesta su gloria, donde Él se para, donde Él está, ahí hay vida y se va la muerte, se va la oscuridad, se va todo aquello que estorba. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que en aquel lugar donde estaba el Señor suspendido entre el cielo y la tierra, salieron literalmente los toros de Basán, de acuerdo al Salmo 22. Esos toros de Basán que habían rodeado a Jesús fueron avergonzados, fueron exhibidos públicamente en la cruz. Escuche esto: los príncipes, las potestades, los gobernadores, los señores, las huestes de maldad, los tronos, los dominios, las legiones, los espíritus inmundos, las altiveces, las fortalezas, todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios, absolutamente todo fue exhibido públicamente y derrotado en la cruz del Calvario cuando el Rey de Gloria apareció en este mundo. La tierra tembló como un borracho. Es porque la gloria de Dios es una gloria pesada. Por eso dice la palabra que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Es que en los terremotos, hermanos, Dios manifiesta su gloria. Es que cuando viene un terremoto de parte de Dios, trae un estremecimiento y trae una separación de las tinieblas y de la luz. Cuando el Espíritu Santo se hace presente, hay cambios poderosos. ¿Cuántos dicen amén? No importa, hermanos, si para muchas personas tú no calificas. Es que Dios llama a gente que no califica. David era un hombre sanguinario, tenía mucha sangre en sus manos, pero fue un hombre de Dios. Dios lo alcanzó, lo perdonó, lo formó. Y toda aquella gente que no calificaba para Dios, Dios no llama al calificado, Dios califica al que llama. Hay mucha gente, tal vez tú eres uno de ellos, que para
tus conocidos, amigos o familiares, o para la comunidad donde tú vives, no calificas. Tal vez eres el patito feo de la familia, el paria del barrio. Tal vez te miran como el extraño, la extraña, el raro, el que no encaja, la que no encaja, la anticuada, el anticuado, el que es diferente y aburrido, es aburrida. Porque eres diferente, actúas diferente. Y tal vez para mucha gente tú no calificas, pero Dios ama y llama a esa gente que no califica. Tal vez tú no eres conocido, conocida, no tienes fama, pero no importa, que te conozcan en el reino de los cielos, que el Rey de Gloria te ame, te llame, te prepare, te envíe y te capacite, y tú portes gloria, tú portes esencia. Eso es lo que importa en esta tierra, en esta vida, en este mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay mucha gente que no califica, pero quiero hablarles de algo poderoso. Tal vez, hermanos, al igual que yo para mucha gente no calificaba, pero gloria a Dios que hubo alguien que se interesó en mí. A mí me decían el caso perdido, y gloria a Dios porque Dios miró en mí algo que nadie pudo ver. Y yo te quiero decir esto, iglesia, que en la condición que tú hayas entrado, tú veniste aquí, tal vez traes un desorden en tu vida, hay un vacío. Dios es experto en llenar vacíos. Dios es experto, repito esto por si alguien se durmió, Dios es experto en llenar vacíos. Puedes estar rodeado de amigos, de familiares, puedes tener un novio, jovencita una novia, pero todavía hay un vacío. Varón de Dios, tal vez tu esposa y hay un vacío, o al revés, el esposo no puede llenar el vacío. Tienes a tus padres, a tus familiares, amigos, hermanos, pero queda un vacío todavía. Es que falta algo, falta la esencia. No sabes cuándo te descuidaste. Poco a poco en algún lugar fuiste dejando o apartándote de la luz, y poco a poco las tinieblas se empezaron a meter a tu vida. Pero el Señor, Rey de Gloria, está aquí para llenarte, para cambiar la condición, para cambiar la situación, para llenar todo ese vacío. Para Dios tú calificas. Por supuesto, Él aborrece el pecado, ama al pecador. Pero así como estás, Dios te llama, porque Él te va a cambiar, Él te va a limpiar. Y quiero decirles, hermanos, acerca de eso, de que mucha gente puede decirte, no calificas. En Los Ángeles, California, llegó un hombre de color, descendiente de esclavos. Y ese hombre de color, descendiente de esclavos, de apellido Seymour, usted lo puede leer a través de la historia de la iglesia, está en los libros, en la historia. Ese hombre llamado de apellido Seymour, descendiente de esclavos, era un hombre de color en Los Ángeles, California. La palabra del Señor, la historia nos dice que a ese hombre Dios lo usó poderosamente para traer el avivamiento más grande que registra la historia. En la calle Azusa, Los Ángeles, California, en el año 1906. En la calle Azusa, hermanos, hubo el avivamiento más grande registrado en la historia. Para mucha gente, ese hombre de color Seymour no calificaba. Sin embargo, Dios lo usó de una manera tan poderosa para traer ese avivamiento poderoso. Es que Dios tiene misericordia de la gente que no califica. Es que Dios quiere traer cambios para tu vida. Él quiere arrancar de raíz todo desorden. Escuche, de raíz todo desorden, y Él quiere poner orden. Él quiere quitar las tinieblas. Él quiere darte luz. Él quiere traer aliento de vida. Cuando el Espíritu Santo sople en tu vida, cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, te hará temblar, te hará estremecer. Pero todo desorden se irá en el nombre de Jesús. No importa cuántas veces te hayas equivocado, Dios te quiere levantar una vez más el día de hoy.
Todos los hombres de Dios, todos los profetas de la Biblia se equivocaron. Jonás huyó de Dios, quiso escapar de la presencia de Dios. Le dijeron ve a Nínive y se fue al lugar opuesto para Tarsis. Dios le confió su gloria y le dio un mensaje y él no quiso. Jeremías dijo: nunca más volveré a hablar, ya no voy a hablar. Samuel se equivocó 3 veces queriendo ungir por rey a alguien que no era. 3 veces se equivocó. Eran unos muchachos fuertes, altos, vigorosos, pero no eran. La Biblia enseña que Pedro era un hombre altamente colérico, era un hombre flemático, sumamente sanguíneo. Pedro era un hombre iracundo, como decimos los mexicanos, de pocas pulgas. Rápido se alteraba, se enojaba. Y cuando los discípulos no se atrevían a decirle nada al maestro, solamente bastaba con decirle a Pedro, y Pedro rápido iba y le decía sin pensarlo. Pero aún así Dios los usó poderosamente, los llamó. Por eso así te dice el Señor, pueblo de Dios, al igual que el Génesis, hoy Dios quiere traer vida. O donde hay caos, hoy el Señor te quiere dar vida. Donde había, hermanos, donde había caos para tu vida, tu ministerio, en todo tu ser, hoy el Espíritu Santo, escucha, iglesia, así te dice el Señor, hoy todas las tinieblas se disipan en el nombre de Jesús. Yo no sé si alguien lo puede recibir. Hoy las tinieblas se disipan, se diluyen, se desatomizan, se desintegran en el nombre de Jesús. Todo desorden se arraiga en la autoridad de Jesús. Me decía el Señor, hermanos, por medio de este mensaje, que las tinieblas han venido para entorpecer lo santo. Hay gente que Dios le confió su gloria. Hay gente sentada que debería estar sirviendo a Dios. Vinieron las tinieblas, ya no fluye la adoración. Vinieron las tinieblas y no fluye la alabanza. La intercesión se fue al piso. La oración está por los suelos. El que alababa ya no alaba. El que antes adoraba ya no quiere adorar. El que antes buscaba a Dios en la palabra ya no busca. La gente se está durmiendo en la iglesia. El pueblo no escucha la palabra de Dios. Por eso, hermanos, el Señor en la apertura dijo el Señor: el que oye mi palabra, bienaventurado el que oye la palabra de Dios, será bendecido, será bendecida. Es el portal abierto, tu oído para escuchar el mensaje de Dios. Por eso dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Los sordos tienen orejas, no tienen oído. Tú que tienes oído, escucha la palabra de Dios. Las tinieblas vinieron para arruinar, para entorpecer la obra de Dios. El que antes tenía gozo ya no tiene gozo. Los siervos que antes tenían anhelo y pasión, hoy ya no está eso. La gente que se desvivía por buscar la gloria, el rostro, hoy no quiere servir a Dios. Todo eso se fue al piso. La gente no muestra interés, no tiene pasión por las cosas de Dios. Si no quieren buscar de Dios, si no tienen tiempo para Dios, mucho menos quieren estar en la iglesia. Y si están en la iglesia, están mirando el reloj: ¿a qué hora se termina el culto? ¿A qué horas me voy para mi casa? Y a veces estamos en el templo y estamos pensando qué vamos a hacer después del templo. Y el pastor o el predicador está dando el mensaje, la palabra de Dios, y la gente no supo, no sabe dónde va. Están de cuerpo presente pero de mente ausente. Por eso hoy el Espíritu de Dios quiere decirte: pueblo de Dios, ponte de pie, habla y profetiza, clama al Espíritu y dile: Espíritu, sopla aliento de vida del norte al sur, al este y al oeste.
Si va a aplaudirle al Rey de Gloria, apláudale con todas sus fuerzas, con todo su ser. Voy a invitarle, pueblo de Dios, que se ponga de pie. Escucha esto. Escucha esto. Él quiere disipar hoy. Dios quiere disipar las tinieblas de la vida de alguien. Dios lo quiere hacer. Dios quiere hacerlo. Tal vez tú puedas decir, pero yo he sido un buen cristiano, una buena cristiana. Examinemos todos nuestras vidas, porque aquí todos nos hemos ido descuidando y ya no fluye la alabanza. Escasea la adoración. La gente le es indiferente a Dios por medio de la alabanza. La gente no quiere alabar. La gente no sabe adorar. La gente no sabe subir al trono por medio de ese lenguaje precioso llamado adoración, llamado alabanza. Él habita en la alabanza de su pueblo, pero si no sabes alabar, Dios no puede descender. Si no levantas tus manos, si no quebrantas tu corazón, si, hermanos, te endureces ante el Espíritu de Dios, si pones resistencia a Dios, no podrás hacer nada. ¿Hace cuánto tiempo no te gozas en la alabanza, en la adoración? Seamos realistas. Tal parece que la esencia se fue. Yo no estoy diciendo que esta casa, que aquí en la iglesia no hay presencia. Hay presencia. Yo estoy hablando de la vida del individuo. Yo estoy hablando que parece ser al igual que Israel, donde tenían la liturgia, donde Israel solamente le quedó la cáscara. Voy a invitarles a que vengan. Voy a hacer un llamado general. Vengan aquí al frente, hermanos. Voy a ministrar un poquito. Voy a entregar lo que Dios me dio. Usted recíbalo si quiere. Dios no puede obligar a nadie. Aquellos que gusten venir aquí, si tú estás en fuego, en gloria, no te preocupes, quédate allá. Pero si tú necesitas de esa luz, ven aquí al frente.